Bien, muy buenos días, estudiantes. Entonces, vamos a desarrollar lo que sería la unidad 1, pero específicamente neuroanatomía, y en donde nos vamos a enfocar en desarrollar cráneo, meninges, tronco encefálico, médula espinal y cerebelo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que sería el cráneo, siendo el cráneo entonces nuestra estructura o nuestro estuche que va a permitir cuidar o soportar a nuestros hemisferios cerebrales. Y es que tenemos entonces que el cráneo es un estuche óseo que va a estar ubicado sobre todo en el eje axial del cuerpo. Y que si nosotros trazamos una línea que va desde la espina nasal hacia el efenoides y esta semicontinúa del efenoides hacia la apófisis mastoide, vamos a encontrar que este ángulo se me va a llamar ángulo de Virchow o línea de Virchow, me va a permitir dividir nuestro cráneo óseo en dos estructuras o en dos porciones que la vamos a llamar neurocráneo, que es la porción más supero-posterior de nuestro cráneo y que va a contener a nuestro encéfalo, y el viscerocráneo, que es la porción más inferior y anterior, en donde va a estar nuestros órganos de la masticación, respiración, así como también los órganos de los sentidos. Entonces, vamos a tener que específicamente nuestro neurocráneo va a estar formado por 8 huesos principalmente, que es hueso frontal, etmoides, efenoides, hueso temporal, parietal y el occipital. Y que justamente todos estos huesos son los que me ayudan a formar este estuche óseo, pero especificando que son los huesos que me forman el neurocráneo. Porque la parte de viscerocráneo nosotros lo vamos a ver en aparato digestivo cuando veamos los órganos de la masticación. Y que nosotros tenemos que si nuestro cráneo, nosotros lo vemos desde abajo, es decir, desde acá, donde tenemos esta visión, esto nos va a permitir observar a nuestra base de cráneo. Y que esta base de cráneo, su porción más externa, lo llamamos exocráneo, mientras que su porción interna, que es la que contacta con mis hemisferios cerebrales, la vamos a llamar endocráneo. Entonces, viendo nuestro cráneo bien desde la parte inferior, nuestra base de cráneo, nos encontramos con el exocráneo. El exocráneo entonces nos permite trazar una línea desde el arco cigomático derecho hasta el arco cigomático contralateral, y además trazaríamos otra línea desde las apófisis mastoides o los tubérculos mastoideos, y eso me va a permitir dividir a mi exocráneo en 3 compartimientos. Un compartimiento anterior o facial, porque es donde se aloja sobre todo los músculos faciales, un compartimiento medio o yugular, porque corresponde a la porción alta del cuello, y allí vamos a encontrar agujeros por donde va a pasar nuestra vena yugular, y un agujero y un compartimiento, perdón, posterior u occipital, que justo se llama así porque predomina el hueso occipital. Entonces, en nuestra vista inferior externa tenemos el exocráneo en 3 compartimientos, uno anterior, uno medio y otro posterior. Mientras que el endocráneo, que es la porción más vista, esta es una imagen vista desde abajo también, pero la porción interna del cráneo, y utilizando las mismas líneas divisorias que vimos en el exocráneo, me lo va a dividir en fosas. En una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior, que fíjense que tienen ciertas eminencias o surcos o agujeros
que me permiten el pasaje o la colocación de alguna estructura allí anatómica o el pasaje de algún nervio o alguna arteria importante. Entonces, de cada una de estas fosas voy a nombrar más o menos 3 o 4 elementos que serían lo más importante saber. Entonces, nuestra fosa anterior va a estar formado por 3 huesos principalmente, los huesos frontales, etmoidales y el efenoides, en donde lo más importante es que vamos a tener a los forámenes cribosos, que es una lámina, como su nombre la dice, cribosa, es decir, está bastante perforada, porque por allí es que van a pasar los filetes olfatorios que me van a ayudar a formar a mi nervio, específicamente al nervio olfatorio. Luego, hacia nuestra fosa media, vamos a encontrar 4 elementos primordiales, uno más superior, que es la fisura orbitaria superior o llamada antiguamente hendidura esfenoidal, en donde permite la salida de nuestros pares craneales oculomotores, específicamente tercero, cuarto y sexto par craneal y la rama oftálmica del trigémino. Además vamos a tener a nuestro foramen redondo, que por allí va a ser el pasaje de la segunda rama del nervio trigémino. Encontramos en la fosa media también a la abertura interna del conducto carotidio, que por allí entonces va a pasar nuestra arteria carótida, y además vamos a tener al hiato del nervio petroso menor. Mientras que en nuestra fosa posterior, que va a estar formada principalmente por mis huesos temporales, parietales y occipital, vamos a encontrar, por ejemplo, al conducto del nervio hipogloso o el 12º par craneal, que es este que está acá, perdón. Vamos a encontrar al conducto auditivo interno, donde allí se van a alojar nuestros, va a ser el conducto por donde va a pasar nuestro nervio auditivo, y el foramen yugular, que allí van a pasar sobre todo el nervio, el 9º, el 10º y el 11º par craneal. De todas maneras, vamos a ver estas estructuras con más detalles cuando veamos la clase de mañana, que es pares craneales. Entonces, nosotros tenemos que nuestro cráneo, que es la estructura ósea, no contacta directamente con nuestros hemisferios cerebrales. De allí es que existen unas estructuras que están formadas por tejido conectivo, las cuales vamos a llamar meninges. Y tenemos 3 meninges principalmente, que desde lo más externo, es decir, desde el hueso del cráneo, hacia lo más interno, la vamos a llamar dura madre, aracnoides y pía madre. En donde la dura madre sería la que contacta directamente con el cráneo, sería la más externa. Luego la meninge media estaría el aracnoides, que ella tiene un espacio que está debajo, que lo vamos a llamar espacio subaracnoideo. Y luego vamos a tener a la pía madre, que allí va a contactar con nuestras vísceras directamente. Recuerden entonces que las meninges las encontramos desde el encéfalo hacia todo lo que sería médula espinal. Con respecto a la dura madre, tenemos entonces que es la más externa, es la que me va a contactar directamente con el cráneo o el hueso del cráneo, teniendo su límite superior el hueso del cráneo y su límite inferior la aracnoides. Nuestra dura madre va a estar formada por 2 capas, una capa más externa y una capa interna, que ellas se pueden desdoblar, y eso me va a ayudar a formar algo llamado senos venosos de la dura madre, que van a ayudar a lo que sería el drenaje venoso del sistema encefálico. ¿Ok? De todas maneras, estos senos venosos los vamos a ver cuando veamos la clase de líquido cefalorraquídeo.
Con respecto al aracnoides, tenemos que el aracnoides se va a encontrar en su límite superior con la dura madre y su límite inferior va a ser la pía madre, y nuestra aracnoides va a estar formada por un espacio debajo de ella llamado espacio subaracnoideo, y que este espacio subaracnoideo es sumamente importante porque acá es donde transita nuestro tan importante líquido cefalorraquídeo. En este espacio subaracnoideo a veces podemos encontrar ciertas dilataciones que las vamos a llamar cisternas subaracnoideas y que en realidad tienen funciones de reservorios de líquido cefalorraquídeo. Y con respecto a la pía madre, vamos a encontrar que entonces es la meninge más interna, que su límite superior viene dado por el espacio subaracnoideo y su límite inferior viene dado por la superficie externa del encéfalo, ¿ok? En este caso específicamente del encéfalo. Y que esta entonces sería la pía madre, es la que va a contactar directamente con nuestras vísceras localizadas en el sistema nervioso central. Entonces, tenemos que cuando hablamos de encéfalo, queda allí inmerso a los hemisferios cerebrales o llamados telencéfalo, al diencéfalo, al tronco encefálico y al cerebelo. Y hoy vamos a desarrollar únicamente tronco encefálico y cerebelo, ya que mañana corresponde a la parte de hemisferios cerebrales. Entonces, esto sería una imagen esquemática. Acá estarían nuestros hemisferios cerebrales. En su parte más basal encontraríamos al diencéfalo, que va a estar formado por el tálamo, hipotálamo e hipófisis. Y luego se me continúa con lo que llamamos tronco encefálico, que este tronco encefálico se divide en tres porciones: mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y bulbo raquídeo. Que luego este bulbo raquídeo se me va a continuar con lo que sería la médula espinal. Entonces, vamos a desarrollar la configuración externa de nuestro tronco encefálico. Tenemos entonces que nuestro tronco encefálico desde abajo hacia arriba va a estar formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería el mesencéfalo. Si nosotros solo orientándonos en esta imagen, vamos a tener que nuestro mesencéfalo, su límite superior va a contactar con el diencéfalo y su límite inferior va a contactar con lo que sería el puente o la protuberancia. Entonces, del mesencéfalo, que son las estructuras que vemos en verde, va a estar principalmente formado por tres estructuras: pedúnculos cerebrales, colículos superiores e inferiores, y el acueducto de Silvio, donde el acueducto de Silvio lo vamos a desarrollar en la clase de líquido cefalorraquídeo. Entonces, nuestro mesencéfalo va a estar formada por cuatro caras principalmente: una cara anterior o anteroinferior, una cara posterior o posterosuperior y dos caras laterales y dos caras mediales. Entonces, vamos a irlas desarrollando por separado. Tenemos que nuestra cara superior o anterior vamos a encontrar nuestras primeras estructuras que los llamamos pedúnculos cerebrales, y que estos pedúnculos cerebrales se van a extender desde lo más inferior hasta lo más superior, y a medida de que van ascendiendo se van a ir separando entre ellos. Esto me va a permitir formar una fosa que la vamos a llamar fosa interpeduncular, y que esta fosa interpeduncular es donde va a haber mi origen aparente, que eso lo vamos a ver mañana, del tercer par craneal. Luego, vemos que nuestros pedúnculos cerebrales
van a tener un techo que se extiende desde lo anterior, desde lo más anterior hasta lo posterior, que ese techo lo vamos a llamar lámina cuadrigeminal o tectal o calota mesencefálica. Por lo tanto, de la calota mesencefálica, que sería un techo, la parte anterior de esta calota me la dan los pedúnculos cerebrales, como observamos acá, y su parte posterior va a venir dada por los colículos superiores e inferiores o por el acueducto de Silvio. Bien. Y entonces en su cara postero-superior vamos a encontrar, además del acueducto de Silvio, vamos a encontrar algo llamado pedúnculos cerebelosos superiores. Que estos pedúnculos cerebelosos superiores son los que me van a permitir adherir mi cerebelo al tronco encefálico. Va a adherir la parte más superior de mi cerebelo al tronco encefálico. Entonces, retomamos. Cara anterior, los pedúnculos cerebrales que tienen un techo que lo vamos a llamar calota mesencefálica. Y en su parte posterior, estos pedúnculos, este mesencéfalo, vamos a tener al acueducto de Silvio, a los colículos superior e inferior, que se ven acá, estas eminencias, y al pedúnculo cerebeloso superior. ¿Bien? Y que entonces nuestros colículos son también llamados tubérculos cuadrigéminos, son eminencias que se encuentran en la parte posterior del mesencéfalo. Existen 4, 2 superiores que se llaman colículos superiores y 2 inferiores que lo vamos a llamar colículos inferiores. Y que sobre todo los colículos superiores se pertenecen a la vía visual, mientras que los colículos inferiores pertenecen a la vía auditiva. Entonces, mesencéfalo, 3 estructuras importantes: pedúnculos cerebrales, los colículos y el acueducto de Silvio, que se les vamos a ver en otra clase, que va a tener su límite superior dado por el diencéfalo y su límite inferior dado por el puente. Su cara anterior es los pedúnculos cerebrales y su cara posterior el acueducto de Silvio, los colículos y los pedúnculos cerebelares superiores. Luego tenemos a la siguiente estructura que me ayuda a formar el tronco encefálico, que es la protuberancia o puente de Baroli. Solo con observar esta imagen acá tenemos que su límite superior viene dado por el mesencéfalo, específicamente los pedúnculos cerebrales, y su límite inferior viene dado por el bulbo, específicamente por un surco llamado bulbo pontino. Entonces, nuestra protuberancia o puente, entonces su límite superior viene dado por las fosas interpedunculares y los pedúnculos cerebrales, y su límite inferior viene dado por un surco que está entre el bulbo y el puente, que lo vamos a llamar surco bulbo pontino. Y que esto nos permite tener una cara anterior, o mejor dicho, a nuestra protuberancia le vamos a describir una cara anterior y una cara posterior. Si nosotros solo visualizamos esta imagen, vamos a encontrar que existe esta dilatación triangular que se encuentra entre el cerebelo y el tronco encefálico, que se llama cuarto ventrículo, que también lo vamos a desarrollar en la parte de cavidades ependimales. Entonces, con respecto a la cara anterior de nuestra protuberancia, tenemos que en su línea media va a haber un surco que se llama surco basilar, porque permite la entrada o el pasaje de la arteria basilar que va a subir hacia el sistema nervioso central para dar su vascularización. Yendo desde lo más medial hacia lo más lateral, vamos a encontrar a las pirámides protuberanciales, en donde
de cada una va a salir el origen aparente del quinto par craneal, fíjense, un nervio que es bastante grueso, que es el nervio trigémino. Y que en su parte anterior pero inferior encontramos al surco, que ya lo hemos nombrado en 3 oportunidades, que es el surco bulbo-pontino, en donde este surco es sumamente importante porque es el origen aparente de los nervios del sexto, perdón, séptimo y octavo par craneal. Bien, entonces las estructuras más importantes de la cara anterior del puente, su surco basilar, las pirámides protuberanciales y el surco bulbopontinuo, porque por allí va a salir el sexto, séptimo y octavo par craneal. Y luego en su porción más posterior del puente, ¿a quién encontraríamos? A nuestro triángulo, que es el cuarto ventrículo, y obviamente tiene que haber alguna estructura que me ayude a fijar la parte media del cerebelo, así que vamos a encontrar en su cara posterior a los pedúnculos cerebelosos medios, que me permiten fijar, sería acá en esta imagen, que me va a permitir fijar mi parte media del cerebelo hacia la cara posterior de nuestro tronco encefálico. Bien. Luego entonces continuamos y nos vamos a encontrar con lo que sería el bulbo raquídeo. Si observamos la imagen, su límite superior viene dado por el surco bulbopontinuo y su límite inferior en realidad no es bastante exacto, pero se va a continuar con la médula espinal. Específicamente dice que termina a nivel de la decusación de las pirámides. Entonces, con respecto al bulbo raquídeo, entonces límite superior el puente, límite inferior la médula espinal, y le vamos a describir una cara anterior y una cara posterior junto con 2 caras laterales. Con respecto a la cara anterior, fíjense que está formado por bastantes tubérculos o eminencias, porque por allí va a ser la salida de varios nervios craneales o pares craneales importantes. Por ejemplo, vamos a encontrar a la oliva, que es llamada oliva vulvar, en donde allí va a emerger el 12º par craneal, mientras que es más hacia la parte inferior, lateral, vamos a encontrar al surco, como está detrás de la oliva, surco retroolivar, que allí va a emerger los nervios, las raíces aparentes del 9º, 10º y 11º par craneal. Y por último, centralmente vamos a tener a la decusación de las pirámides, que ellas, a partir de este límite inferior, es lo que me formaría la médula espinal. Entonces, en la cara anterior del bulbo raquídeo, cosas importantes, vamos a tener a la oliva, porque preolivar va a salir el 12º par craneal, y retroolivar vamos a tener al 9º, 10º y 11º par craneal. Luego entonces vamos a tener nuestra cara posterior, que muy bien observamos que ayuda a la formación del piso del cuarto ventrículo. Y además, ¿con quién más va a contactar? El cerebelo tiene que unirse a mi tronco encefálico, por lo tanto, va la parte posterior de nuestro bulbo raquídeo, va a contactar con el pedúnculo cerebelar inferior, terminando de fijar la parte inferior de mi cerebelo al tronco encefálico. Estructuras que vamos a tener, por ejemplo, el tubérculo grácil, que es donde hay un núcleo llamado núcleo grácil, tubérculo cuneiforme, y más lateral encontramos el tubérculo trigeminal, en donde este tubérculo trigeminal es el núcleo espinal del trigémino. Bien, entonces en la cara posterior vamos a tener al piso del cuarto ventrículo, a los pedúnculos cerebelares inferiores principalmente. Bien, entonces ya con eso desarrollamos todo lo que sería tronco encefálico.
Ahora vamos a hablar de lo que sería la médula espinal. Como observamos acá, es un cordón que es largo, cilíndrico y que tiende a estar aplanado en sentido anteroposterior. Y que nuestra médula espinal se extiende desde la base del cráneo hacia lo que sería el coxis. Y que si nuestro contenido o nuestro estuche óseo para los hemisferios cerebrales era el cráneo, nuestro contenido o nuestro estuche óseo de la médula espinal va a ser la columna vertebral o también llamado conducto raquídeo. Y que nuestro conducto raquídeo va a estar formado por huesos que lo vamos a llamar vértebras. Bien, y que a través de nuestras vértebras van a ir emanando ciertos nervios, es decir, van a ir saliendo ciertos nervios que lo vamos a llamar nervios raquídeos. Y que dependiendo de su localización, estos nervios raquídeos, si están a nivel cervical, los llamamos nervios cervicales; si están a nivel torácico, los llamamos nervios torácicos; si está a nivel lumbar, los llamamos nervios lumbares; y si están, y que son nervios que más bien emanaron a nivel de vértebras ubicadas sacras y coxígeas, los vamos a llamar nervios sacros y coxígeos. Además, van a encontrar en la literatura que podemos observar algo llamado intumescencia cervical o ensanchamientos, en donde va a haber dos principalmente: un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbosacro. Bien, luego voy a devolverme a la imagen anterior. Es importante saber que nuestra médula va a terminar en algo llamado cono medular y que a través de este cono medular van a salirme las raíces nerviosas de los nervios raquídeos, específicamente sacro y coxígeo, dándome un aspecto en cola de caballo. De allí es que una de las porciones finales de la médula espinal es llamada cola de caballo y que estos nervios se van a continuar hasta llegar al coxis y formar algo llamado filium terminal. Que este filium terminal es una extensión de la pía madre que se va a encargar entonces de envolver todo lo que sería el cono medular y todo lo que serían los ganglios espinales. Esta imagen la vimos en histología. Fíjense, esta es una imagen que es transversal de la médula espinal. Y esta médula espinal nosotros la vamos a dividir principalmente en tres caras. Hay algunas literaturas que la dividen en cuatro inclusive, pero vamos a tener una cara anterior o cara ventral que está formada por un surco que está en la mitad, que se llama surco medio anterior. Y además esta médula espinal, en este corte vamos a observar que va a tener dos surcos que están más hacia lo lateral, que lo vamos a llamar surco anterolateral derecho o izquierdo. Y que lo importante es que esta cara anterior de mi médula espinal su función es motora. Bien, es decir, se encarga, de allí es que van a salir raíces nerviosas que vienen desde mi sistema nervioso central hacia mi sistema nervioso periférico. Mientras que tenemos una cara dorsal, nuevamente con un surco medio, que lo llamamos surco medio posterior, y dos surcos laterales, que lo vamos a llamar surco látero posterior derecho y surco látero posterior izquierdo. Y que lo más importante es que acá nosotros vamos a recibir información sensitiva, es decir, información que viene desde mi periferia y que va a subir para ser procesada hacia mi sistema nervioso central. Esto es más de lo mismo para que ustedes ya tienen las diapositivas en EVA, lo puedan leer con más calma. Entonces, vamos a tener que nuestra médula espinal va a estar contenida en algo llamado conducto raquídeo. Y que nuestro conducto raquídeo no es más que la unión o la articulación de varias vértebras
y que obviamente tenemos que conocer la anatomía de las vértebras para poder conocer los límites que tiene mi médula espinal internamente en su conducto. Entonces, rápidamente tenemos que la vértebra en su porción anterior va a tener algo llamado cuerpo vertebral y en su porción posterior vamos a tener algo llamado lámina y que justamente por el agujero del medio es que me va a pasar mi médula espinal y que la unión entre una vértebra y otra vértebra, vamos a ver la imagen anterior, se me va a formar una escotadura o agujero que lo vamos a llamar agujero de conjunción, que a partir de allí es que van a salir nuestros nervios raquídeos, ¿ok? Entonces, tenemos que con respecto a los límites, si esta es nuestra médula espinal, su cara anterior viene dado por el cuerpo vertebral, su cara posterior viene dado por la lámina vertebral y sus caras laterales es donde van a estar los agujeros de conjunción que va a permitir la salida de los nervios raquídeos desde la médula espinal hacia la periferia. Entonces tenemos que nuestro contenido del conducto raquídeo va a haber médula espinal, va a haber las raíces principales o las primeras raíces raquídeas, vamos a encontrar meninges también, como vimos, y además vamos a encontrar un espacio en donde va a haber grasa, vasos sanguíneos, ligamentos, etc. Entonces, si nosotros retomamos esta imagen, en nuestra médula vamos a tener entonces una porción ventral que es función motora y una raíz dorsal que es función sensitiva. Sin embargo, cuando ellas, antes de que estos fibras nerviosas salgan de mi agujero de conjunción, se unen y me formarían al nervio espinal o nervio raquídeo. Y que este nervio raquídeo obviamente no se puede quedar en una sola porción, sino que él, después que pasa por el agujero de conjunción, me forma tres ramas, una rama posterior, una rama anterior y una rama meningia. Entonces, tenemos que nuestros nervios raquídeos reciben ese nombre en general, pero dependiendo de su ubicación, le vamos a poner un nombre más específico. Por lo tanto, los nervios o las raíces nerviosas que salen del cervical, los vamos a llamar nervios cervicales. Las raíces nerviosas que salen a nivel de vértebras torácicas la vamos a llamar nervios raquídeos torácicos. Las raíces nerviosas que salen a nivel de las vértebras lumbares las vamos a llamar nervios lumbares. Y las raíces nerviosas que salen a nivel del sacro y el coxis lo vamos a llamar nervios sacros y coxígeos. Entonces, nuevamente, de mi médula espinal va a estar fibras anteriores con función motora, fibras posteriores con función sensitiva, que se me unen y me forman a mi nervio espinal o nervio raquídeo, pero él luego de atravesar el agujero de conjunción, él se vuelve a dividir así en su porción más periférica y se va a dividir en tres ramas. Una rama posterior que se va a inervar todo lo que sería la piel y músculo de la espalda. Una rama anterior que es la que va a formar los plexos y una rama meningia, que es la que se va a encargar de inervar las vértebras y el conducto vertebral. Por lo tanto, es sumamente importante que no exista duda de que todos mis plexos van a estar formados por ramas anteriores de mis nervios raquídeos. Entonces, vamos a tener igualmente que va a haber varios plexos que van a recibir un nombre dependiendo de su localización.
Tenemos nuestro plexo cervical formada por ramas anteriores de C1 y C4 que se van a encargar de inervar todo lo que sería cuello y músculos de la cara y nuca. Tenemos un plexo braquial en donde va a estar formado por ramas anteriores que van de C5 a T1 y se van a encargar de inervar todo lo que sería trapecio y miembro superior. Vamos a tener al plexo lumbar formado por ramas anteriores de L1 a L4 que se encargan de inervar todo lo que sería el abdomen, parte superior de miembros inferiores y genitales externos. Y tenemos un plexo sacrococcigio que iría desde L4 a S5 con las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L4 y S5, en donde se van a encargar de inervar todo lo que es periné, parte de genitales externos y parte de miembros inferiores, la parte más inferior, ¿ok? La que faltaba. Bien, entonces terminado con esto, volvemos a subir. Vamos a la parte más superior para hablar de cerebelo de una manera bastante rápida y sencilla. El cerebelo es un órgano impar, medio y simétrico, es uno solo y que él se va a ubicar en la fosa posterior debajo de nuestros hemisferios cerebrales. Tenemos que nuestro cerebelo va a estar formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, que van a estar separados por algo llamado vermis. Tenemos que al cerebelo nosotros le vamos a describir una cara superior, una cara inferior y una cara anterior, siendo la más importante. Entonces, solo visualizando esta imagen, nosotros vamos a encontrar que nuestro cerebelo en su porción anterior me va a contactar con el cuarto ventrículo. Además, va a estar en contacto o va a estar formado por los pedúnculos cerebelosos superiores que me unen a mi cerebelo al mesencéfalo, los pedúnculos cerebelosos medios que me unen a mi cerebelo a la protuberancia y los conductos cerebelosos inferiores que me unen mi cerebelo al bulbo raquídeo. Entonces, en su cara superior, sobre todo es convexa, vamos a ver a los dos hemisferios cerebelares divididos por algo llamado vermis. En su porción más inferior, sobre todo es convexa, igualmente vamos a encontrar a las amígdalas cerebrales, pero la cara anterior, que es la que más nos importa, lo más importante es que vamos a encontrar a nuestro cuarto ventrículo y a los pedúnculos cerebrales superiores, medio e inferior. Entonces, mi pedúnculo cerebral superior me une al cerebelo, me une el cerebelo al mesencéfalo, mi pedúnculo cerebral medio me une mi cerebelo a la parte posterior de la protuberancia y mi pedúnculo cerebelar inferior me une a mi cerebelo a la parte posterior del bulbo raquídeo. Y que tenemos que existe cierta distribución o división funcional, que como dice su nombre, o sea, se divide según la función que ejerce el cerebelo, y que vamos a tener que ejercer funciones espinocerebelares, que sobre todo van a ser fibras que se van a encontrar en la parte central, y que son fibras que se van a encargar de la regulación del tono muscular y del control postural, y como su nombre lo dice, espinocerebelares, fibras que vienen de la médula espinal. Además, tenemos que nuestro cerebelo va a tener algo llamado vestíbulo cerebelo, en donde son fibras que vienen a nivel vestibular, de allí vestíbulo cerebelo, y que va a tener funciones sobre todo de mantenimiento del equilibrio.
Y luego vamos a tener al neocerebelo o corticocerebelo, que son fibras que vienen desde la corteza cerebral y van hacia el cerebelo. Por lo tanto, en esta función, justo como viene de corteza, son funciones más superiores o más desarrolladas, así que acá se va a encontrar todo lo que sería la memoria procedimental. Bien, entonces con eso terminaríamos lo que sería la clase de hoy. Esta clase, el material está subido en EVA, en PDF, y cualquier pregunta quedó a la orden por la plataforma. Muchísimas gracias.